Bienvenidos a la clase número 5 sobre los enteros. Vamos a ver si dejamos terminado hoy este grupo numérico, así por encima para que avancemos sobre los otros grupos de numeración. Entonces ya en la clase pasada habíamos dicho que estos eran los enteros y lo habíamos definido como, o los habíamos estructurado mejor como parejas de números naturales, donde la primera componente era subir por unas escalitas y la segunda componente era bajar. Si quedábamos debajo de tierra, estamos en los números negativos, y si quedamos por encima de la tierra, entonces estamos en los números positivos. Y también definimos una cosa que es muy importante de aquí en adelante, que son los inversos. Entonces, como el cero es el elemento neutro, los que están a igual distancia son inversos. Por ejemplo, el -1 y el 1 son inversos aditivos o recíprocos aditivos. ¿Por qué? Porque mediante la suma los operamos. -1 más 1 me produce el elemento neutro. Y también, por ejemplo, 2 y -2 son inversos porque son inversos aditivos, porque si yo a más 2 le sumo más menos 2 me da el 0, me produce el elemento neutro. Y lo mismo el 3 con el -3, sumados me producen el elemento neutro. Entonces esos son inversos. Ahora vamos a suponer una cosa. Supongamos que yo tengo aquí una bolsa. Una bolsa. Y yo cojo todos estos números y los echo acá. O sea, quedaron acá todos los Z. Quedaron ahí. ¿Cierto? Y yo meto la mano allá. Meto la mano. Y saco un número. Por ejemplo, N. Este N, por ejemplo, puede ser de esta parte. Puede ser de ahí. O este N puede ser de acá, de esta parte. O puede ser el 0. Hay tres opciones. Que sea negativo, que sea el 0, que sea positivo. N. Entonces, de N yo no sé sino que es un número entero. N es un número entero. También lo puedo llamar Z. Pero vamos a llamarlo N como para lo que estamos acostumbrados. Puedo llamar cualquier letra, X, Y, Z, lo que sea. Entonces, saco un N de allá. Y ese N tiene su inverso. A no ser de que sea el 0, porque el 0 no tiene inverso. Porque el 0 es el elemento neutro. Pero si es de acá o es de acá, tiene su inverso. ¿Y cuál es su inverso? Entonces yo lo mando al inverso aditivo. Vamos a representar el inverso aditivo así. Inverso aditivo. Entonces tiene que ser menos n. Aquí hay una cosa muy importante. Y es que de n yo no puedo decir nada. Porque yo lo saqué de acá y no sé cuál es. Y de menos n tampoco puedo decir nada. Solamente sé que si lo sumo, me producen el neutro. Eso es lo único que yo sé, porque ellos son inversos aditivos. Pero menos n puede ser positivo. Piensen. Puede ser positivo, porque si yo lo cogí si este n lo cogí de acá, el inverso aditivo tiene que ser de allá. Y si este n yo lo cogí de acá, el inverso aditivo tiene que ser de acá. O sea que yo en realidad no sé si n es positivo o es negativo. Y lo mismo pasa con menos n. Yo lo único que sé es que ambos tienen signos contrarios y son los mismos números para que me den el neutro cuando lo sume. Entonces, vamos a mirar más inversos aditivos. Por ejemplo, pues ya dijimos, si yo tengo el -8 y lo voy a enviar hacia el inverso aditivo, pues el inverso aditivo es 8 o más 8. Bueno, démoslo 8. Si yo tengo, por ejemplo, yo cogí K y lo voy a enviar al inverso aditivo, pues el inverso aditivo es menos K. Si yo tengo menos Z y lo voy a enviar al inverso aditivo, pues entonces el inverso aditivo de menos Z tiene que ser Z.
¿cierto? Ahora miremos, si yo tengo un número compuesto, por ejemplo, yo tengo este paréntesis, menos 3 más 2, y lo quiero enviar al inverso aditivo. ¿Cuál sería el inverso aditivo de menos 3 más 2? Pues sería 3, el inverso aditivo de cada uno. ¿Cuál es el inverso aditivo de menos 3? Pues es más 3. ¿Y cuál es el inverso aditivo de más 2? Pues es menos 2. ¿Cierto? Entonces, yo puedo representar el inverso aditivo así. O yo puedo representar el inverso aditivo así. Por ejemplo, yo tengo este número. El inverso aditivo de ese número es este. Entonces, ¿cuál es el inverso aditivo de menos 3 más 2? Ya lo tengo acá. Es 3 menos 2. ¿Cierto? El inverso aditivo de menos 3 más 2 es 3 menos 2. Por la propiedad pues del inverso aditivo. Al sumarlos me tiene que hacer. Es decir, si yo cojo a menos 3 más 2 y lo sumo con 3 menos 2, mire que más 2 y menos 2 y menos 3 y más 3, y eso me da 0, me produce el inverso aditivo. Entonces por eso ellos dos son inversos aditivos. Si yo tengo el inverso aditivo de x menos 4, pues el inverso aditivo de x menos 4, así puedo representar el inverso aditivo. El inverso aditivo de x menos 4 es menos x más 4. Lo puedo poner entre paréntesis si quiero, y si no, no, tampoco, no necesariamente. Yo lo puedo dejar con paréntesis o lo puedo dejar sin paréntesis, ¿cierto? Bueno, si yo quiero el inverso aditivo de menos n menos 5, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el inverso aditivo de menos n menos 5 es el inverso aditivo de menos n, que es n, y el inverso aditivo de menos 5, que es más 5. Si tienen alguna duda, me preguntan en los comentarios. Bueno, voy a borrar esta parte. Eso nos va a servir a nosotros para después trabajar con polinomios aritméticos y destrucción de signos de agrupación. También nos va a servir. Entonces vamos a volver a una cosa muy importante. Vamos a recordar operaciones básicas. Suma, resta, producto, para que eso quede bien en firme. Entonces vamos a hacerlo con unos ejemplos, ejemplos, o ejercicios, como quieran llamarlo, ejemplos o ejercicios. Por ejemplo, ¿cuánto sería menos 5 más 3? Y lo vamos a hacer mediante representando los enteros como parejas de números naturales. Entonces, ¿cómo representaría el menos 5? Subo un escalón y bajo 6 escalones. Quedo por allá abajo de tierra en el menos 5. Bueno, ¿cómo representa el 3? El más 3. Subo 4 escalones y bajo 1. Si subo 4 y bajo 1, quedo en el tercero. Entonces sumo, para sumar, recuerden, la suma es sumando miembro a miembro. Sumo cada parejita. 1 más 4, 5. 6 más 1, 7. Y entonces, ¿qué número entero me representa el 5, 7? Si subo 5 escalas y bajo 7. Pues entonces subo 5
bajo 7, paso por 0 y quedó 2 por debajo. Entonces esto es menos 2. Por lo tanto, menos 5 más 3 es menos 2. Entonces ya ahí vamos viendo entonces, aclarando, que miren que el número que, digamos que sin signo, es el más grande, es el 5. Entonces se domina. Por eso este quedó con negativo. Entonces, si los signos son contrarios, domina este. Si tengo una deuda de 5 y pago 3, quedo debiendo 2. Pero bueno, eso no, lo importante es que lo sacamos de aquí. Lo sacamos de acá, representándolos como parejas de números naturales, que es, no tengo que aprender reglas ni nada, sino que eso, la regla de suma básica, sumo y ya subo 5 escalas y bajo 7, quedo por debajo del piso en el 2. Bueno, vamos con otro, a ver. B. 4 menos 8. Resta. Entonces, ¿qué fue lo que nos dijeron de la resta? Que era un caso particular de la suma, en donde al minuendo 4 se le suma el inverso aditivo del sustraendo. Quedó convertido en suma. Y mire que ahí sí es conmutativa. Este puede ir de primero y este segundo, como sea. Bueno. Entonces, ¿cómo represento al 4 en parejas de números naturales? Por ejemplo, 5, 1. Subo 5 pisos y bajo 1, estoy en el 4, ¿sí o no? ¿Y cómo represento el menos 8? Pues subo 1 nomás y bajo 9. Si subo 1 y bajo 9, quedo por debajo del piso en menos 8. En 8, perdón. Debajo del piso es negativo. Entonces, sumo 6 y sumo 10. Entonces, ¿qué pasa si yo subo 6 escalas y bajo 10? Si subo 6 y bajo 10, quedo por debajo del piso en el menos 4. O sea que 4 menos 8 o 4 más menos 8 es igual a menos 4. Veamos el tercer ejemplo. El tercer ejemplo. Ejemplos tercero, C. Vamos con dos números negativos, por ejemplo, menos 3. Vamos a ponerle como resta. Menos 3 menos 5. A ver, como eso es una resta, una sustracción, entonces, al primer término llamado minuendo, se le suma el opuesto, el inverso aditivo del 5, que es menos 5. O sea, se cambia resta por más y se cambia el número por el inverso aditivo. Entonces, ¿cómo represento el menos 3? Digamos 1, 4. ¿Y cómo represento al menos 5? Digamos 1, 6. Sumo. Y entonces me da la suma miembro a miembro 2, la suma miembro a miembro 2, 4 y 6, 10. ¿Cierto? Entonces, si yo en mi escalerita, en mi ascensor, subo 2 escalones y bajo 10, quedo debajo del suelo en la casilla 8, o sea, menos 8. En la escala 8, debajo del piso, menos 8. Entonces, esto es menos 8. O sea que si yo sumo dos números con igual signos, conservan su signo. Y hay que sumarlos. Eso se va aprendiendo con la práctica. Ya cuando ya no necesitemos esto, entonces ya esto va a ser muy sencillo de entender. Porque de otra manera, como se les enseña de memoria unas reglas, entonces ellos van a decir menos por menos. Ellos van a multiplicar eso y sin eso no estamos multiplicando. Los estudiantes, entonces una recomendación para los profes que enseñan estos enteros.
Al principio, no siempre, porque esto pues es engorroso trabajarlo siempre así, pero al principio para que ellos entiendan las leyes, cómo se rigen los números enteros para la suma y todo eso, es bueno mostrarles este sistema. Bueno, vamos con el cuarto ejemplo, pero entonces de producto. Vamos con cuarto ejemplo de producto. Por ejemplo, 3 multiplicado por menos 4. 3 multiplicado por menos 4. Entonces, vamos a recordar lo que hicimos en producto. 3. ¿Cómo representamos el 3? 1, 4. ¿Y cómo representamos el menos 4? Ah, perdón, aquí está al revés. Me equivoqué. 4, 1. Subo 4 y me devuelvo 1, quedo en el 3. ¿Y cómo representamos el menos 4? El menos 4 sería 1, 5. Subo 1 solo y bajo 5, entonces quedo por abajo y piso en el 4. O sea, menos 4 porque está debajo tierra. Y recordemos cómo se multiplica. ¿Cómo se multiplica? Se multiplica de esta manera. Aquí hay una suma y aquí una suma, ¿cierto? De 2 multiplicaciones. Una por 4, 4. Y 5 por 1, 5. Se suman las 2 multiplicaciones de los 2 valores de los extremos. Y el otro es cruzado, o sea, extremo medio y extremo medio. Entonces sería 4 por 5, 20 y 1 por 1, 1. O sea que en realidad esto es 9, la pareja 9, 21. Entonces subo 9 escalas y bajo 21. Quedo en la escala 12 por debajo de tierra, o sea, menos 12. Menos 12. O sea que si tengo un número positivo multiplicado por un número negativo, el resultado es negativo. Multiplicado un número positivo por uno negativo, el resultado es negativo. Y es conmutativa, porque yo puedo poner este arriba y este abajo. Y me daría lo mismo, porque quedan en los mismos, de la misma manera los dos, ubicados las dos parejitas. Solamente que una arriba y otra abajo, pero la multiplicación tiene que ser la misma. Entonces conmutativa. Puede ser menos 4 por 3 y me da también menos 12. Bueno. Espero que esto quede bien claro para que los niños puedan aprender bien esas reglas de signos que a veces les da tanta lidia, pero que no la aprendan de memoria, sino por una cosa lógica que está sucediendo. Por ejemplo, vamos a con este ejercicio E. Ejercicio E. Vamos con este. Ambos signos negativos, por ejemplo, menos 2 multiplicado por menos 4. Menos 2 por menos 4. A ver, representemos el menos 2. Pues sería, por ejemplo, 1, 3. Subo una escala, bajo 3, quedo por debajo en 2. Listo. Este menos 4, ¿cómo lo representaríamos? Fácil, 1, 5. Pues yo lo cojo la más fácil. Por ahí infinidad de formas de representarlo. Y da lo mismo. Entonces sería 1 por 1, 1, más 3 por 5, 15. Coma. Y cruzado, 1 por 5, 5, más 1 por 3, 3. ¿Cierto? Entonces esta pareja, ¿cuál sería de números naturales? Sería 1 más 15, 16. Y 5 más 3 me da 8. ¿Cierto? Y si yo en mi escalerita subo 16 y bajo 8,
quedo por encima de la Tierra en la casilla 8 o en la escala 8. Entonces, menos 2 por menos 4 da 8. O sea que si multiplico dos valores con signo negativo en los enteros, me va a dar positivo. ¿De acuerdo? Si alguna inquietud en los comentarios me pueden hacer las observaciones. Si es muy complicado, si es muy engorroso, si es más fácil con la de memoria, en fin, ya me pueden hablar. Todo se acepta. Todas las sugerencias y todas las cosas para mejorar se reciben. Bueno, entonces vamos a terminar con las propiedades que a la suma se le adiciona una, a la suma nada más se le adiciona una propiedad. Entonces vamos a hacerlo así en esta forma. Vamos a hablar de propiedades. Y entonces vamos a tener aquí suma, estamos hablando de enteros, ¿no? Suma y producto. Entonces suma y en producto, clausurativa. ¿Qué es lo que dice la clausurativa? La suma de enteros es un entero. O sea, así. Vamos a expresarlo como elegantemente. Si A, B son enteros, entonces A más B es entero. En el producto, igual. Si A, B son enteros, entonces A por B es entero. Es decir, la suma de enteros tiene que estar ahí. Y el producto y la multiplicación de enteros tiene que estar ahí. No se puede salir. Es clausurativa o cerrada. Propiedad clausurativa o propiedad de cerradura. Una. ¿Listo? Vamos con la segunda. Conmutativa. Y entonces, hagámoslo también elegante. Si A, B pertenecen a este conjunto, si A está allá y B está allá, entonces lo puedo sumar de cualquier manera. A más B, o lo puedo sumar B más A, como usted quiera, al derecho o al revés. Da lo mismo. Igual acá. Comillas para no volver a escribir para que me quepa. Si A y B pertenecen a los enteros, entonces, ¿qué ocurre? Que A por B es lo mismo que B por A. El ejemplo que me gusta, 7 por 8, 56. 8 por 7, 56. 5, 6, 7, 8. Multiplico estos dos y me dan estos. ¿Listo? Bueno, conmutativa. Voy a borrar estas dos para que me puedan ver. Tercera, modulativa. Modulativa. Entonces, en Z existe el 0. Y en el producto, en Z existe el 1. ¿Para qué existe el 0? Porque para A perteneciente a Z,
Entonces, si a A lo sumo con 0, va a ser igual que si a 0 lo sumo con A, y va a ser igual a A. Y lo mismo acá. Para un A perteneciente a Z. Vamos a hacerlo acá abajito para que no se me vaya hasta muy lejos. Si a A lo multiplico por 1 o a 1 lo multiplico por A, eso va a ser A. Y entonces a 0 se les llama elemento neutro de la suma y a 1 se les llama elemento neutro del producto. Modulativa o elemento neutro. Existencia de elemento neutro. Existe un neutro 0 para la suma. Existe un neutro 1 para el producto. Neutro porque no modifica al que se opere con él. Cuarta, para la suma. Cuarta. Bueno, hagamos la cuarta para los dos, la asociativa. Entonces decimos, vamos a colocarlo aquí en general. Vamos a colocarlo aquí en general. Para A, B y C pertenecientes a los enteros. Es lo que dice la propiedad asociativa. Dice que A más B lo puedo asociar y sumarlo con C. O también puedo coger a A y a B más C asociados. O sea, asociar A más B o asociar B más C. Y los resultados van a ser los mismos. ¿Cierto? Y en el producto, igual. A por B por C. Si asocio este producto, como es una operación binaria, o sea, estos dos multiplicándolos A por B, va a ser lo mismo que si dejo a A y asocio a B y a C. Esa es la propiedad asociativa. Quinta, entonces esta solamente es para la suma. Acá ya no existe. Se llama existencia de inverso. Aquí no hay. En el producto no existe. No existe inverso en este conjunto, en Z. Entonces, dice que para cualquier A perteneciente a Z, existe menos A también en Z, también de este conjunto. Es decir, aquí hay un A aquí y también existe un menos A acá, tal que al operar con la suma, no me van a alcanzar a ver. Ahora acá, sigo acá. Sigue con el inverso. Entonces, tal que si yo cojo a A y lo sumo con menos A, me va a dar el neutro. El A y su inverso aditivo, operados con la suma, me producen el elemento neutro. Bueno, ese es de la existencia del inverso. O sea que todo número entero tiene inverso. Y por último, la sexta propiedad que es para ambos, para suma y producto. Entonces dice, esta es la propiedad distributiva. Cuando aprendemos a demostrar, a hacer demostraciones, miramos que algunas de las propiedades se pueden demostrar.
Entonces, la distributiva dice que para A, B, C, también de los enteros, de acá, ¿cierto? De acá. Entonces, si tengo una suma multiplicada por a izquierda, una suma multiplicada a izquierda, o esa misma suma multiplicada a derecha, ¿cierto? Entonces eso va a ser igual a distribuir el producto entre los dos sumandos y hacer la suma. Entonces sería A multiplicado por C más B multiplicado por C. Y como la multiplicación es conmutativa, puede ser multiplicado por C multiplicado por A o C multiplicado por B, ¿cierto? Entonces la propiedad distributiva. Bueno, entonces para terminar vamos a, ya en los enteros podemos resolver un problemita, voy a resolver un problemita y terminamos. Para la próxima clase sería muy bueno que los que vayan a estar en la clase tengan muy bien las tablas de multiplicar para que hagamos unos truquitos de multiplicación. Bueno, entonces dice, vamos a resolver un problema y terminamos. Ya ustedes me dicen, en el libro de aritmética de Baldor hay muchos problemas de números enteros así parecidos. Entonces dice, problema, la suma de dos números es 43 y su diferencia es 7. Proceda para descubrir los dos números. Pues aquí puede proceder de muchas maneras. Yo les voy a enseñar una fórmula, una forma de proceder, pues, por razonamiento. Entonces, digamos que yo voy a llamar, digamos que sea n, a ver, este es el procedimiento. Digamos que sea n el número mayor. ¿Cierto? Pero tenemos que los dos números suman 43. Entonces, si a 43 le resto el menor, le resto el mayor, me va a dar el menor, ¿cierto? Como n es el mayor y los dos suman 43, si a este lo sumo con el menor me va a dar 43, entonces si a 43 le quito el mayor, me va a dar el menor. Entonces, sea n el número mayor y 43 menos n el número menor. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que me dice el problema? Me dice que la diferencia de los dos números es 7. Entonces, si al mayor le quito el menor, eso me va a dar 7. Entonces, como me están pidiendo el inverso aditivo de este, entonces esto sería así. ¿Cuál es el inverso aditivo de este? Este es menos 43 más n.
El inverso aditivo de 43 es menos 43. Y el inverso aditivo de menos n es más n. ¿Cierto? Igual a 7. Le sigo por acá. Sigo por acá. Entonces, una n y dos n me da dos n. Dos números n hay, dos números n. Menos 43 igual a 7. Entonces volvemos a la balanza. Este 43 me está estorbando. Este 43 me estorba. Entonces, ¿cómo hago yo para quitar este 43? Si yo le sumo 43, le tengo que sumar 43 acá. Entonces, 2n menos 43 más 43 se cancela. Se anula. Aquí me queda 7 más 43. Sumé 43 acá para quitarlo y sumé 43 acá para que no se me desequilibre la balanza. ¿Cierto? Voy a terminar por acá arribita para que me puedan ver bien. Entonces, me queda que 2n es igual a 7 más 43, que es 50. Si 2 veces n es 50, n es la mitad de 50. Porque este 2 está multiplicando, lo elimino dividiendo, quitándole la mitad y quitándole la mitad. Tengo que quitar la mitad acá y quitar la mitad acá para que no se desequilibre la balancita. Entonces ya sé que n, el número mayor, es 25. Y entonces el número más grande es 43 menos 25. El número más pequeño, perdón. Entonces es el mayor. Mayor. Y 43 menos 25, que es 18, ¿cierto? Es el número menor. Entonces prueba. Hay que probar. Prueba. Los dos sumados deben dar 43. Entonces 25 más 18 da 43. Prueba superada. Y la resta de los dos, 43. Perdón. 25 menos 18 me da 7. Prueba superada. Bueno, muchas gracias, muy amable. Espero que les haya quedado claro. Hasta acá vamos a dejarlos enteros. Ya para la próxima voy a hacer, puede que me demore un momentico para poder hacer bien la estructura de los números racionales. Entonces no sé si mañana o pasado mañana les haga la próxima, la clase número 6. Muchas gracias.